tal? Muy buenos días, bienvenidos a tu programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma, los sobornos de Odebrecht y el contrato del Metro de Quito, el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lo vamos a revisar. También Javier Andrade, subdirector del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP, el estudio a los 10 años del gobierno de Rafael Correa respecto de la herencia económica para el sector financiero. Lo vamos a analizar. Y además Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por la Izquierda Democrática en alianza con Pachacutic y Unidad Popular. La corrupción en el sector público con los sobornos de Odebrecht, el pacto ético que promueve el gobierno y el proyecto de ley que impone el 75% de impuesto a la ganancia extraordinaria en la segunda transferencia de un bien inmueble. Lo vamos a revisar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, un buen día para todos quienes nos acompañan esta mañana. Por supuesto, buenos días también para Guillermo Celi, quien está aquí en los estudios de Guayaquil, es presidente de Suma y además encabeza la lista de candidatos a asambleístas nacionales por la alianza Creo Suma. Guillermo, buen día para usted. Buenos días, Lenin, muchísimas gracias por su invitación. Un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. Hay una verdadera conmoción ante las revelaciones que realiza el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que relata que en Ecuador se pagaron coimas por 33.5 millones de dólares. Ese informe habla de pagos que se realizaron a funcionarios públicos. No especifica quién ni de qué nivel de gobierno. Y resulta que Odebrecht, si bien ha contratado con el Estado por más de 1.600 millones de dólares en los últimos años, también ha contratado con el municipio de Quito y la obra más grande, la única que tienen en el Ecuador en estos momentos, es la construcción del metro de la capital por 1.535 millones de dólares. El alcalde Mauricio Rodas, quien pertenece a su organización política, no se ha pronunciado sobre este tema, sino únicamente mediante un comunicado. Pero ustedes, dentro de Suma, ¿saben si se está haciendo algún tipo de investigación en el Cabildo quiteño? Bueno, el manifiesto, el comunicado del alcalde Rodas es muy claro. Este proceso que se lo llevó a cabo primero en la administración del exalcalde correísta, el exalcalde Barrera, él siguió el proceso tanto en los términos de referencia como en los pliegos, para luego también determinar las 4 empresas que eran las únicas que podían participar para la etapa final. Luego gana la elección el alcalde Mauricio Rodas y el alcalde Mauricio Rodas lo que hace es adjudicar a la compañía que tenía el precio y la oferta más conveniente y el precio más bajo, a un consorcio conformado por la compañía Acciona Española y Odebrecht. Es un consorcio y en ese sentido, para suscribir el contrato, el correspondiente entidad de la Alcaldía de Quito, que es la empresa del Metro de Quito, pidió la autorización a los 4 organismos multilaterales de crédito, esto es, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones. Una vez que tuvo la autorización, dentro del marco de los términos contractuales y de todos los estamentos establecidos dentro de esta contratación, el alcalde Rodas y la administración procedió a la contratación. Esta es la realidad de lo que ha sucedido en torno al Metro de Quito. Pero aquí la realidad de lo que ocurre es un informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hay un proceso en la Corte de Nueva York donde se establecen sobornos por 33.5 millones de dólares de funcionarios del gobierno. Habla claramente el informe y en ese sentido se establece también un análisis en relación que al 2007 esta compañía Odebrecht fue expulsada con bombos y platillos del Ecuador y, oh sorpresa, luego vuelve a ingresar al Ecuador y a retomar los proyectos que tenía con el gobierno actual. Es decir, lo que nosotros hacemos, un llamado al fiscal general de la Nación para que inmediatamente viaje a los Estados Unidos. Esto no se trata de traducir documentos, como hemos escuchado en unas declaraciones, para hacer un pedido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Él tiene que viajar a los Estados Unidos, reunirse con su par en los Estados Unidos, en la Corte de Nueva York, y pedir los nombres de quiénes son los funcionarios del gobierno que han recibido estas coimas que significan una bofetada al pueblo ecuatoriano, una bofetada a la pobreza y a la crisis económica que vive la familia ecuatoriana. Guillermo, yo lo quiero invitar a escuchar lo que dijo el presidente de la República, Rafael Correa, el pasado martes en relación a este tema. Ya está, entonces, que el gobierno ahorita no tiene ningún
contrato con Odebrecht. El único contrato vigente es un contrato con el municipio de Quito, no con el gobierno, por eso nos dice. Y ese solo contrato es de 1.500 millones. Todos los demás contratos juntos suman 1.600. Solo el contrato del metro es prácticamente igual a todos los contratos que ha hecho el gobierno nacional. Tampoco aceptaremos que digan, no, fue fulano de tal, y resulta que son candidatos, ¿no? Y se arma un escándalo, y qué casualidad. ¿Consideran ustedes desde Suma, Guillermo, que el presidente está tratando de meterlos a todos en un mismo saco? Y trata de desviar la atención. Es lamentable que no se asuman las responsabilidades. Por eso nosotros hacemos un llamado a los asambleístas que están ya por salir en este periodo legislativo, a todos, estén a la altura del requerimiento de los ecuatorianos. Llamen y firmen el pedido de juicio político para el vicepresidente de la República, Jorge Glass, hoy candidato a la reelección. Es él quien ha manejado por estos años todo lo que tiene que ver con los sectores estratégicos y con todos estos procesos, tanto en el tema de la refinería, porque aquí un escándalo de corrupción está tapando el otro, como también este caso de Odebrecht. Él tiene que responderle al Ecuador de manera frontal, al menos dentro de la responsabilidad política. Él tiene que decir a los ecuatorianos, porque él ha sido el jefe de todos aquellos funcionarios, ministros, superministros, gerentes que han estado en estos procesos. Por eso hacemos un llamado. Y mire, el día de ayer yo recorrí Monte Sinaí, le mando un abrazo a Julia, a Magdalena, a Maribel, a Manuel. Gente sencilla, gente que sigue luchando y soñando por tener las escrituras de sus terrenos y mejorar sus casitas. Les mando un saludo a ustedes. Esto es lo que tiene que ver el gobierno, que mientras funcionarios corruptos del gobierno ya se han descubierto, solo en una cuenta 22 millones de dólares, nuestra propuesta es ir a fiscalizar firmemente, técnicamente, y a recuperar los dineros de la corrupción, que es el dinero de ustedes, de los ecuatorianos, para que ese dinero sea reinvertido en acciones de emprendimiento, en acciones de carácter social, como por ejemplo allá en Monte Sinaí, como por ejemplo en Portoviejo, allá en Pachincha adentro, Pachincha afuera, en la comunidad del Pollo, que hemos estado permanentemente también con el sector agrícola. Son indolentes ante la necesidad del pueblo ecuatoriano. Ya que habla de fiscalizar, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, ha señalado que pidió a la Contraloría un examen especial al patrimonio del alcalde Mauricio Rodas, a los contratos en las diferentes etapas del metro, y ha solicitado también la información mercantil que refiere a familiares del alcalde y de otros personajes del municipio. ¿Consideran ustedes en suma que desde el gobierno se está buscando, no sé, generar globos de ensayo, involucrar a la mayor cantidad de gente posible para desviar la atención? Mire, el pueblo ecuatoriano no come cuentos, los ecuatorianos estamos muy claros. Aquí quien tiene que responder es el vicepresidente Glass. Tiene que rendirle cuenta a los ecuatorianos y sométase pues a un juicio político. No tiene la mayoría en la asamblea, pero los asambleístas que no deberían responder a un partido político, ni a un jefe, ni a un dueño del Ecuador, sino a los ecuatorianos. Ojalá estén a la altura. Ya hemos visto que hace pocos días en la ley de plusvalía, que la derogaremos en la próxima asamblea, ya algunos correístas votaron en contra. Ojalá que en este momento en que deben estar a la altura de la necesidad, del dolor que está sufriendo el pueblo ecuatoriano en esta crisis económica. Mi provincia de Manabí, Esmeralda, un dolor adicional por el terremoto que sufrimos el 16 de abril, mientras que los corruptos abandonan el Ecuador y luego se enteran de que han salido del país. Ahora, aquí, mire, quien nada debe, nada teme, Guillermo, precisamente por eso. El gobierno dice que no valida nada de lo señalado por Odebrecht porque no se han presentado las pruebas del pago de los sobornos. Desde Suma, ustedes podrían decir, y con todas sus letras, que no se cometió ninguna irregularidad en la contratación del metro de Quito. Mire, Lenin, aquí hay que investigarse todo lo que se tenga que investigar. Aquí usted lo puede invitar las veces que sean necesarios al alcalde de Quito, a Mauricio Rodas, a quien lo conozco, un hombre transparente, es mi amigo, más de 25 años, y considero de que él debería dar las respuestas a todos estos hechos, porque él es el alcalde de la capital de la República. Pero tenga la plena seguridad que nosotros, que somos la nueva generación de políticos en el Ecuador, que nosotros que queremos instalar una nueva forma de hacer política en el país, estamos dispuestos a fiscalizar de manera coherente y sobre todo a recuperar la plata de la corrupción, que es la plata de ustedes, de los ecuatorianos, para que sea reinvertido en acciones de emprendimiento, en fondos que permitan generar emprendimiento, empleo, que es lo que quiere la gente, y acciones de carácter social que ayuden a los más humildes y a los más sencillos. Guillermo, Panamá prohibió a Odebrecht que participe en nuevas licitaciones, al menos hasta que se aclare este tema de los sobornos. Ha sido una de las acciones que ha tomado el gobierno de ese país centroamericano. ¿Debería ser esa actitud, esa conducta replicada por el gobierno nacional?
Bueno, debería eso y el fiscal inmediatamente viajar a los Estados Unidos, como ha hecho el fiscal de Panamá, como lo ha hecho el fiscal de Colombia. Esto no se trata de hacer pedidos y traducir pedidos a los Estados Unidos, sino viajar directamente a la fuente y pedir la lista de quiénes son los funcionarios que han recibido esas coimas, esos sobornos, esos recursos de ustedes, de los ecuatorianos, vía corrupción, ya que hoy día encontramos, y ustedes los medios de comunicación lo han transmitido al Ecuador, que aparecen en funcionarios del correísmo, dinero hasta en los tumbados. Y aquí hay que hacer un pacto de verdad. Ahora que se habla tanto del pacto ético, con la ética no se pacta, porque la ética es connatural al ser humano. Yo sí le hago un llamado a todos los candidatos, a todos absolutamente candidatos asambleístas. Levanten pues el sigilo bancario, levanten todo lo que tienen que generar para que la transparencia en el Ecuador sea la que brille nuevamente y por una vez por todas. Y decir no solamente de los candidatos, de sus familiares también. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cree que el alcalde Rodas también podría hacerlo, ya que desde la Comisión de Fiscalización se está solicitando que se lo investigue? Mire, quien nada debe, nada teme, así que nosotros estamos instaurando una nueva forma de hacer política. Y hago un llamado. Levantemos pues los sigilos bancarios nuestros, de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros padres y de nuestros hermanos. Ahí los invito, hago una invitación a la ética y a la transparencia de quienes estamos haciendo una política seria, transparente y entregando nuestra vida patrióticamente por servir a un país maravilloso y a un Ecuador que lo necesita tanto, justo ahora en que estamos sumidos en una terrible crisis económica, más allá que el correísmo no lo quiera aceptar y que quiera engañar a la ciudadanía con subterfugios que no se compadecen con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Usted señala y dice, el alcalde Rodas está dispuesto a hablar, pero no lo ha hecho, no ha convocado una rueda de prensa, solamente se emitió un comunicado, no se ha generado la oportunidad para preguntarle sobre algunas cosas. Desde las filas oficialistas se ha señalado, y específicamente Augusto Barrera, exalcalde, el antecesor de Mauricio Rodas en la alcaldía de la capital, ha hecho énfasis en aquel punto de que el metro terminó costando 535 millones más de lo que originalmente se había contemplado. ¿Por qué no habla de estas cosas Mauricio Rodas? Bueno, estoy seguro que en los próximos días el alcalde, luego de pasar este año nuevo, el alcalde dará su comunicado, dará su rueda de prensa y absolverá todas las preguntas que los ecuatorianos y la prensa nacional así lo determinen. Mire, nosotros en suma hemos instalado la transparencia en el Ecuador, somos gente nueva, somos gente que queremos servir al Ecuador con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión, pero sobre todas las cosas, quiero decirle con toda claridad a usted, Lenin, y a los ecuatorianos, vamos a la Asamblea a transparentar el país, a fiscalizar los 10 años del correísmo, que no es solamente el tema Odebrecht o la refinería. También acuérdese usted la contratación a dedo en emergencia del plan relámpago de las carreteras. No nos hemos olvidado de eso y los ecuatorianos no se han olvidado de aquello. Esto es una bofetada, estos casos de corrupción, a la pobreza de mi pueblo, de los ecuatorianos. Nosotros vamos a defender cada centavo de ustedes y tengan la plena seguridad que se viene el cambio y estamos muy contentos de poderlo servir de mejor manera. Guillermo Celi, presidente. Si me permite simplemente leer 30 segundos, enviarle mi mensaje de el mejor de los años 2017. A pesar de lo difícil que ha sido el 2016, tengamos la plena seguridad que hay esperanzas, que el 2017 se viene el cambio. Un feliz año 2017 para todos ustedes, hermanos ecuatorianos. Guillermo Celi, presidente del movimiento Suma y primer candidato como asambleísta nacional por la coalición Creo Suma. Gracias por acompañarnos, Guillermo. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Es tiempo de irnos a una pausa con ustedes y al regresar estará Javier Andrade, el subdirector del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP, para hablar sobre la herencia económica de la llamada Revolución Ciudadana en el sector financiero. Lo examinamos al regresar. Quédese usted en nuestra sintonía. Y 17, Javier Andrade, subdirector del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días. Han preparado desde el IEP un análisis sobre la herencia económica de la Revolución Ciudadana en el sector financiero. Y si hay que hacer un balance sobre lo que ha ocurrido en la última década, hay que destacar el rol preponderante que ha tenido el Estado. ¿Cómo ha incidido en el sector financiero las transformaciones que se han dado desde una visión centralista? Bueno, sí, justo parte del análisis que se hace en este estudio acerca del sector financiero es primero todas las nuevas regulaciones que han existido en este sector y también una comparación de lo que ha sido la gestión pública versus la gestión privada.
sobre todo tomando en cuenta que el Estado tomó las riendas del Banco del Pacífico a partir del año 2008. Ahora, como parte del tema financiero, hay que dejar bastante claro que una de las grandes ventajas de estar dolarizados, en los cuales ya tenemos 17 años de estabilidad monetaria gracias a la dolarización, justamente ha sido quitarle el poder a los gobiernos de turno, cualquiera que éste haya sido, sobre la política monetaria del país. Y lo que ha habido en los últimos años, sobre todo a partir del 2008, ha sido nuevamente despertar a lo que es el Banco Central, y bajo una serie de regulaciones, la creación del Código Monetario en el 2014, la creación de la Junta de Política Monetaria y Financiera, ir poco a poco sobreregulando la actividad en el país, y esto hace que no se potencie lo que ya tenemos, que es un sistema en el que se quitó la posibilidad que el Banco Central emita dinero y le dé préstamos y liquidez continuamente a la banca, a lo que fue uno de los puntos de partida para que exista la crisis financiera del año 99. Ahora, en efecto, desde el 2007 se aprobó la Ley de Regulación al Costo Máximo Efectivo del Crédito, la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, la Ley Reformatoria a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la Ley de Reordenamiento en materia económica, está el Código Orgánico Monetario y Financiero, hay resoluciones de la Junta Monetaria. Entonces, ¿cómo cambió al sistema financiero estas regulaciones, por ejemplo, sobre obligaciones de los bancos para invertir su fondo de liquidez en títulos del Banco Central, o las reservas mínimas de liquidez, o el porcentaje del encaje bancario, el fondo de liquidez en sí, etcétera? Sí, algo importante que hay que mencionar también es que los bancos se han autoimpuesto un encaje desde hace algunos años, sobre todo a partir de estar dolarizados, en promedio entre un 15 a 30%. Hace poco la Junta Monetaria hizo el incremento del encaje del 2 al 5%. Vale la pena recordar que los bancos ya tenían más que esa cantidad, pero lo que sí hay que poner mucha alerta es sobre el manejo de estos fondos, estos excesos de liquidez. Primero que decir exceso de liquidez es algo bastante subjetivo. El que lo fija es una Junta de Regulación Monetaria y Financiera con poderes plenos, en el que se ha visto cómo en los últimos tiempos estos fondos de liquidez, una vez ingresados al Banco Central, han significado mayor financiamiento para el gobierno. Y volvemos nuevamente, aunque es fuera del ámbito financiero, al principal problema de este país, que ha sido y es la política fiscal, ese elevado gasto fiscal, y este ha sido uno de los rubros que justamente utilizaba el gobierno en los últimos tiempos para financiar ese déficit que ha existido en estos años. Y esto ha hecho que se incremente la posibilidad de que los bancos inclusive traigan dinero del extranjero. Los bancos no ponen la plata en el exterior porque sean más o menos ecuatorianos. Lo hacen porque son colaterales de cartas de crédito o también para tenerlo invertidos en papeles de alta liquidez. Y con eso garantizar lo principal, que es los depósitos de los cuentaahorristas, de los cuentacorrentistas. La obligación del banco es garantizar esto, el negocio del banco es dar créditos. Se manipula mucho con la retórica desde el Estado de que los bancos tienen que dar créditos, que no es posible que tengan la plata en el exterior ganando intereses, cuando eso es lo que justamente le da solidez al sistema, recordando que no existe el prestamiento de última instancia, que es el Banco Central. Lo que usted dice es, hoy Ecuador tiene una estabilidad monetaria, sí, y es gracias a la dolarización, sí. Tenemos una banca que es más sólida, es más prudente que lo que fue en el pasado, también ha ganado en esta década. Ahora, la banca operaba antes, sin dolarización, con un Banco Central regulador, porque era emisor de dinero, era prestamista de última instancia, y un mal manejo de esas garantías pues le costó caro al país. Pero de ahí pasamos a un periodo de estabilidad, vino la dolarización y un banco central que ya no es prestamista de última instancia. Entonces, en ese contexto, a su juicio, ¿no se justifica hoy el que el Banco Central pueda disponer, por ejemplo, de las reservas y todas estas nuevas regulaciones en función de eso? Sí, en una economía dolarizada como la nuestra no se justifica ni que exista un Banco Central, no se justifica ni que exista un Código Monetario y Financiero, y no se justifica que exista una Junta de Regulación Monetaria y Financiera, porque eso le crea distorsiones al sistema, le crea falta de confianza. Uno de los principales patrimonios del sistema financiero en cualquier parte del mundo es la confianza, es saber que la plata que ponen los depositantes se encuentra ahí, o se encuentra bien resguardada, se encuentra bien invertida, que los bancos también se hayan disciplinado para que den los créditos de manera técnica, no de forma política, no de forma discrecional, como pasa normalmente desde la banca pública, desde el Banco de Fomento, CFN, inclusive se podría decir, aunque tiene buenos indicadores, desde el Banco del Pacífico. Entonces lo que hay más bien que ver de aquí a futuro, y sobre todo ya que estamos en épocas de elecciones, es ver de qué manera Ecuador se integra financieramente al mundo.
de que no esté sobreregulado el sector financiero y que copiemos ejemplos como el que siempre se cita, que el caso de Panamá. En Panamá no hace falta una super de bancos, no hace falta una Junta de Regulación Monetaria y Financiera. La supervisión del sistema bancario está en el Ministerio de Hacienda, el control está en manos de la Contraloría del Estado y más bien hay una simplificación de normas que han hecho que existan más de 60 bancos en ese país con todos los beneficios que eso supone. Bueno, y la competitividad que eso genera, y para el consumidor ahí sí un beneficio en cuanto a las tasas, que son bastante altas en nuestro país, pero volviendo un poco a lo que usted se refería, entonces, ¿qué se hace para garantizar la liquidez doméstica? ¿Qué pasa al traer el dinero? O sea, le pregunto esto porque el discurso fue, ¿para qué vamos a financiar el desarrollo de otros países? Traigan el dinero, me refiero al de la banca, y que eso pues dispare más bien el desarrollo aquí, no el de otros países. Eso en buena medida, digamos, a lo largo de los últimos años desde que se implementaron estas disposiciones, ¿en buena medida sí se cumplió o qué efecto generó? O sea, en realidad es bastante retórica y todas las normas que han venido desde el Estado justamente vienen a que financien el desarrollo, cualquier norma, cualquier ley que surja. Y aquí, si me permiten, tengo unos indicadores de desempeño, no tanto de la banca del sistema financiero, sino de la economía como tal. Entonces veamos si todas estas nuevas reglas, si todas estas nuevas normas, si todas estas regulaciones han contribuido al desarrollo. Aquí está la cifra de variación del Producto Interno Bruto, las tasas de crecimiento. Y aquí quiero hacer básicamente un paréntesis, porque los políticos cuando las tasas de crecimiento del PIB son altas, dicen que es el mejor indicador. Cuando son bajas dicen que no habría que tomarlo en cuenta. Más allá es lo que tenemos. Entonces el desempeño en la década desde el 2006 al 2016, comparado con la década del 95 al 2005, es exactamente el mismo en tasas de promedio de crecimiento. Estamos hablando de un 3,05% y un 3,22% en la nueva década, en la década de la Revolución Ciudadana. Entonces, viendo esos resultados y tomando en cuenta un indicador bastante macro, si es verdad, uno puede decir que todas estas regulaciones, toda esta sobrecarga regulatoria, impositiva y este elevado gasto estatal, que repito, es la consecuencia de prácticamente todos los problemas, o la causa, perdón, de todos los problemas de nuestro país, ha significado prácticamente el mismo desempeño que en la década anterior, inclusive con una crisis fuerte en el 99. Ahora, en ese contexto, una cosa también, porque dentro de los riesgos que ustedes alertan en este informe, una cosa es el manejo de la economía con mayores ingresos petroleros y otra cuando faltan recursos y hay que financiar un déficit que además va creciendo. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que esas reservas, por disposiciones que se han dado, puedan ser utilizadas para prestarle al mismo gobierno? Claro, como se ha dado, pero el gobierno dice de los fondos públicos, eso los usamos para las necesidades del presupuesto, pero no de los privados. Pero ¿qué pasa cuando todo está en un mismo saco? Eventualmente los gobiernos no suelen quebrar. El problema es que se generan una serie de distorsiones y falta de confianza. Es decir, el gobierno al momento le debe más o menos 4.500 millones de dólares al Banco Central. Posiblemente, si las necesidades de liquidez en el sistema son grandes, posiblemente el gobierno tendrá que tapar ese hueco, lo hará con endeudamiento desde otros lados. Pero esto no contribuye en nada a potenciar los indicadores de desarrollo y sobre todo no contribuye en nada a solucionar el principal problema, que es este déficit fiscal, en la que nos han anunciado en innumerables ocasiones que inclusive van a vender activos del Estado, de que se van a reducir gastos, pero no en la medida y la cuantía de lo suficiente. Y ese es el desafío para las propuestas que se presenten en las siguientes semanas los candidatos, de cómo hacer para reducir ese tamaño del Estado, cómo hacer para potenciar o racionalizar ese gasto público y sobre todo la respuesta a la venta de estos llamados activos del Estado, en el cual uno de ellos es el Banco del Pacífico y sobre todo inclusive no se han saneado todavía cuentas con los accionistas del banco antes de que entre el proceso de liquidación. O sea, hay cosas que hay que revisar. Es parte de una herencia que nos deja económica la Revolución Ciudadana, que no ha contribuido eficazmente a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Hoy en día somos el país dolarizado más caro del mundo, somos una economía altamente regulada con un elevado gasto público que no es sostenible. Hay que de una vez por todas ver sostenibilidad a largo plazo y que la economía también crezca de forma sostenible y de largo plazo. Son algunas de las observaciones de Javier Andrade, el subdirector del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, el IEP. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a una pausa. Al regresar estará Paco Moncayo, candidato a presidente de la República por la Izquierda Democrática en alianza con Pachacutic y Unidad Popular. El cáncer de la corrupción, el pacto ético, el impuesto del 75% a la ganancia extraordinaria. Temas que analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Necesitamos de la esperanza para que nuestra alegría sea perfecta. Lo dijo Pierre Teilhard de Chardin, filósofo francés.
general Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República por la coalición de organizaciones de izquierda denominada Acuerdo Nacional por el Cambio, está esta mañana con nosotros. Buenos días, general. Buenos días, Lenin. Qué gusto estar con usted, enviarle un saludo. Hoy, el último día laborable del año, desearle a usted, a la audiencia, que el próximo año sea mucho mejor que el 2016. Gracias, general. Hoy que la corrupción ocupa las primeras páginas de los medios de comunicación en el Ecuador y América Latina, es pertinente consultarle sobre cuál es su propuesta para combatir esta corrupción. Hay evidencias históricas, es una realidad objetiva de que a mayor concentración del poder, a menor democracia, existe más corrupción. Los gobiernos autoritarios en general han sido siempre aquellos en los que los problemas de corrupción son los más graves, son los más intensos. Usted podrá decirme, y posiblemente la audiencia, qué tiene que ver lo uno con lo otro. Yo creo que en la medida que ganemos en democracia, que recuperemos las instituciones de la República, que haya una asamblea que fiscalice, que haya una justicia independiente, que la Fiscalía, la Contraloría actúen solamente sobre la base de defender el interés general y no disposiciones desde el Ejecutivo. En la medida que tengamos una democracia fuerte, vamos a poder combatir mucho mejor la corrupción. Autoritarismo y corrupción a lo largo de la historia han ido a la mano. Estamos hablando entonces de una reforma institucional. Sí, es evidente, necesitamos una reforma a fondo, terminar con el hiperpresidencialismo, saber que toda forma autocrática de gobierno termine en lo que estamos avergonzados de observando los ecuatorianos precisamente en estos días. Por lo mismo, si tenemos una asamblea que fiscalice, los problemas de corrupción van a ser menores. Recuerde usted qué sucedió cuando el coronel Cobo planteó un juicio político al ministro de Defensa en el caso de los helicópteros Drup. La comisión de fiscalización, entre comillas, de archivo, como se le conoce, simplemente se guardó ese proyecto, impidió ese juicio. Después de poco cayeron 2 helicópteros más, murieron personas. Ve usted lo que causa la existencia de una asamblea que no fiscaliza y que se convierte en una oficina dependiente y secundaria con relación al Ejecutivo. ¿Cree usted entonces, general, como lo creen otros candidatos, que en el gobierno no ha habido mayor interés por profundizar y descubrir quiénes son los que cometen los actos de corrupción? Se lo pregunto porque desde el régimen dicen precisamente lo contrario, que son ellos quienes denuncian, que son ellos quienes acusan, que son ellos quienes sancionan de manera oportuna. La realidad no es esa, lo que hemos visto es más bien que cuando un periodista de investigación escribe un libro sobre temas de corrupción, se lo enjuicia, que cuando los veedores, sobre la base de la norma constitucional y la ley de participación ciudadana, hacen un informe que no le gusta al gobierno, simplemente le enjuician, asustan, amedrentan a aquellos que quieren investigar sobre temas de corrupción. La única realidad es que los problemas con la FIFA, los problemas que hoy conocemos han pasado en el fútbol ecuatoriano, pudimos enterarnos gracias a que en los Estados Unidos se hizo esta investigación y se difundió la información al mundo. De no haber sido por los papeles de Panamá que fueron publicados por prensa independiente, no habríamos sabido de estos problemas de corrupción. Y de no ser también porque en los Estados Unidos se ha publicado los temas de corrupción, las coimas que han pagado de brecha a los funcionarios, tampoco lo sabríamos. ¿Dónde estuvo la Contraloría? ¿Dónde estuvo la Fiscalía? Que tuvimos que esperar que vengan de afuera la información que nos entera de la corrupción enorme que se ha vivido en este país. ¿Usted cree, general, que desde el gobierno no existe la voluntad, el interés de investigar y dar a conocer los nombres de quienes recibieron presuntamente estos sobornos? Creo que existe una especie de espíritu de cuerpo, como nos ofrecieron una revolución de honestidad, una revolución contra la corrupción,
y los resultados después de 10 años son absolutamente contrarios a la oferta, entonces es una especie de reacción de defensa para decir, no, este no es un problema del gobierno, son casos aislados, es una persona en caja abierta, el justo peca, entonces se buscan simplemente disculpas. No se acepta que este es un problema que a mi juicio debe entenderse como estructural. La estructura, la forma como está organizado el gobierno conduce a esto. Por ejemplo, cómo están organizadas las empresas públicas que manejan tanta riqueza a los ecuatorianos. Cómo es su directorio, un delegado del presidente, un delegado de Semplades y el ministro del ramo. ¿Quién más observa lo que está pasando, por ejemplo, en Petroecuador? El presidente. Antes había un representante del Comando Conjunto, un representante de los trabajadores. Había muchos ojos que podían ver lo que pasaba al interior de esas empresas. Por eso, mi opinión es que este es un problema estructural. El hiperpresidencialismo, el centralismo, la concentración de poder son una forma de gobierno que permite que la corrupción se presente más allá de la voluntad inclusive que pueda haber de corregirla por parte de las autoridades. Mucho se está hablando sobre la diferencia entre el valor referencial y el valor por el cual se firmó el contrato del Metro de Quito, 1.000 millones, 1.535 millones de dólares. En su momento usted indicó que el tema del metro había pasado de ser técnico a ser político. Con lo que se conoce hasta el momento, general, ¿usted prefiere que se vaya Odebrecht del consorcio que ganó para la construcción del metro de la capital? Conversé con el alcalde Rodas en alguna ocasión y le dije, mire los problemas de Odebrecht, porque no es que ahora se conoce, ya se conocía desde antes, porque el tema del Lava Jato, que es el problema de corrupción que se destapó en Brasil, ya lo venimos discutiendo y conociendo desde hace casi un año, de manera que conversamos sobre este tema y le dije los inconvenientes de seguir en un proyecto con esta empresa. Creo que hoy ya no se puede continuar con ellos, es indispensable que esta empresa salga del proyecto. No le va a afectar a la continuidad del proyecto porque la empresa Acciona española va a poder continuar, tiene las condiciones para continuar con el mismo. Me parece que es de sanidad, de honestidad, de moralidad, que un proyecto tan importante para el país, para la ciudad de Quito, esté libre de cualquier sospecha de corrupción en la contratación, que tendrá que simplemente evaluarse y tendrá que conocerse cómo se hizo, pero también en el proceso que viene para la construcción que apenas ha iniciado. En otro tema, general, la semana anterior usted personalmente acudió a la Asamblea para presentar una propuesta, un proyecto de ley que busca evitar la consulta sobre el pacto ético, la consulta de los paraísos fiscales. Pero a 6 semanas de que se realice la consulta en conjunto con las elecciones, cuando ya las papeletas se están imprimiendo, ¿no es una acción ineficaz? Lenin, en este país muchas cosas racionales son ineficaces. Por eso mismo, porque son racionales, porque no obedecen al capricho o a la mala fe de introducir en un proceso tan importante como es la elección de presidente, de vicepresidente, de asambleístas, introducir una materia secundaria que podía haberse resuelto fácilmente por vía de la Asamblea, teniendo además, como tiene la mayoría en esta función del Estado. Lo que quiere el presidente, y esto no es ético, es ser parte del proceso electoral, recibir recursos del Estado para defender este proyecto, hacerle gastar a un país que está prácticamente quebrado 3 millones más de dólares para que el capricho del presidente pueda cumplirse y para poder él ir a ayudar a sus débiles y cuestionados candidatos. Por eso presentamos una ley y le mandamos un oficio, le mandé un oficio al presidente. Si es que lo que usted busca es lograr estos fines con una ley, se lo soluciona fácilmente. ¿Por qué no
dan trámite a la ley que presentó Lourdes Tibán a nombre del Acuerdo Nacional por el Cambio y a nombre de Pachacuti en la Asamblea, y nos evita gastar 3 millones de dólares y meter en el gran debate nacional, porque eso es lo que pasa en una elección para elegir presidente, vicepresidente, meter en este gran debate un tema extraño, un tema secundario, que solo le va a permitir al presidente ser parte del debate, del proceso. ¿Es eso ético? ¿Podemos hablar de un pacto ético cuando se actúa de esta manera en el campo político? ¿Qué ha pasado con ese proyecto, general? ¿Lo han calificado siquiera? No, pues ya está el trámite para la consulta, avanza, entonces fue una advertencia a tiempo. Si hubiese habido ética política, debía haberse tomado ese camino, ahorrarle al país 3 millones de dólares que hubiesen podido servir para créditos para el agro, para cualquier fin positivo para el país. Ya las cosas están dadas y me parece que este acto de política no ética está en marcha y los ecuatorianos sabrán juzgar y deben sancionar en las urnas, no solamente en la pregunta, sino cuando elijan a las autoridades. No elijan a las autoridades que representan el continuismo de esta forma de gobernar que tanto daño le ha hecho al país. General, desde el gobierno se señala que la ley de plusvalía, que cobrará un impuesto del 75% sobre la ganancia ilegítima, así la llaman, que se obtenga a partir de la segunda venta. Usted fue alcalde de Quito, alcalde de la capital de la República, y queremos que nos comente si pudo en algún momento de su gestión cobrar, capturar plusvalía por alguna obra municipal o estatal que se hubiera realizado en la ciudad. Las leyes existen y eran racionales. Las ordenanzas existen, ordenanzas racionales. Porque cuando usted se hace una casita para cobijar a su familia, para que viva ahí su familia protegida, para que esa casita en lo físico se convierta en lo espiritual, en su hogar, usted no está haciendo un negocio. De manera que usted no puede hablar de ganancias ni ordinarias ni extraordinarias. Cuando usted se hizo esa casita, cuando creció la familia, usted quiere comprar o construir una casita más grande, ya no puede hacerlo porque el Estado le cae con sus manos a quitarle un patrimonio que usted hizo para su familia. Además, cualquier obra que realice el municipio, el gobierno, eleva el valor del predio. Eleva, por lo tanto, también el impuesto predial. Cuando se hace la obra, nos cobran ya la contribución especial por mejoras. O sea, la obra ya fue pagada por nosotros mismos. ¿Qué sentido tiene hablar de ganancia cuando usted no se hace de su departamento, de su casa, para un negocio? No puede haber ganancia. No puede peor haber ganancia extraordinaria si usted mismo ya pagó con todos los vecinos por la obra que hizo el municipio o el gobierno. Sé que ya nos van a mandar otro impuesto para poder recuperar la contribución especial de mejoras por las obras que hace el gobierno nacional. Impuesto tras impuesto tras impuesto y en una fase recesiva de la economía ecuatoriana. No se les entiende, no se sabe qué mismo quieren hacer con el país. Si la ley no era necesaria, si no era urgente, ¿cuál entonces prevé usted que era el interés del presidente Rafael Correa detrás de este proyecto? El tema es que justamente en estos días se habían destapado los problemas de corrupción de los que antes hemos hablado y nos pusieron a hablar de esta nueva contribución que nos ponen a los ecuatorianos, que es a la segunda, que no era la primera vez. Mire, contraviene todo principio lógico y respeta el esfuerzo que hacemos los ecuatorianos para poder tener por lo menos una casa donde vivir. Convierte en negocio un acto de amor y de fe como es construir la casita para tener una vida de felicidad junto a sus hijos, junto a su esposa. Entonces nos meten estos temas para que estemos debatiendo y
nos olvidemos de los papeles de Panamá, nos olvidemos de las coimas de Odebrecht. No hay otra explicación, no entiendo que pueda haber otra explicación. General Paco Moncayo, candidato a la presidencia de la República, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Lenín. Steffi. Concluimos así, Lenín, esta emisión de Contacto Directo, la última emisión del año 2017, con la invitación para que nos volvamos, del 2016, y con la invitación para que nos volvamos a encontrar en el 2017, y agradeciéndoles, como no, por la sintonía durante todo este año. Que tengan un excelente, feliz año nuevo. Lenín, igual para ti. Gracias, Steffi, y a nombre de todo el equipo, de todos quienes hacemos Contacto Directo, nuestro productor, del doctor Alfredo Pino Argote, por supuesto, de la coordinadora, de los compañeros que están en cámaras, de quienes nos acompañan y nos colaboran diariamente desde el máster. Un feliz año 2017 para todos. Nosotros les ofrecemos nuestro compromiso de seguir desarrollando un periodismo plural y veraz. Un feliz año. Hasta entonces.